Estatal a Distancia de Costa Rica. Permítame un momentito. eh, que es participante en el proyecto Erasmus Todos, Transformación para el Desarrollo Local Sostenible. Como parte de este proyecto, hemos querido compartir con ustedes este espacio académico en el cual abordaremos la incorporación de la dimensión intercultural en el currículo de la educación superior universitaria a cargo del doctor Pablo Beneitón. El doctor Pablo Beneitón es coordinador académico del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Además, es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctor en Ciencias Sociales. Durante la mayor parte de su carrera profesional y académica, desde 1994, ha sido coordinador general de programas y proyectos internacionales de movilidad académica, convergencia regional y cooperación universitaria internacional, como por ejemplo Erasmus Plus, Alfa, Tempus, Erasmus Mundus, entre otros, en diversos países y regiones. Es autor de varias publicaciones científicas relacionadas con temas de actualidad en la educación superior, así como director de investigaciones sobre movilidad académica, sistemas de créditos, competencias globales y resultados de aprendizaje y el impacto de estos en los procesos de internacionalización curricular. Ha sido ponente en diversos eventos universitarios internacionales en más de 50 países, tanto en Europa como en Asia, África y América Latina, relacionados con los procesos de internacionalización. Le damos la cordial bienvenida al doctor Beneitone y les invitamos a dejar sus preguntas en el chat. También les informamos que este espacio será grabado. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, en su nombre a la UNED por esta invitación. La verdad que les agradezco muchísimo este espacio, bueno, que espero que sea un ámbito de reflexión, de diálogo que vamos a compartir en los próximos minutos sobre este tema que es muy actual, que tiene que ver con la internacionalización del currículo, que tiene que ver con la incorporación de la dimensión intercultural en lo que tiene que ver con nuestras propuestas formativas. Así que yo lo que traje me preparé una presentación para compartir, que después queda a disposición de todos los participantes para que se pueda distribuir. Y los que quieran profundizar sobre alguno de los aspectos que se desarrollen ahí puedan hacerlo, así como también para los que no estén ahora sincrónicamente siguiendo esta discusión, tengan también acceso al material completo. Eh, yo voy a compartir ahora la pantalla. ¿Sí? La idea es tomarme unos minutos, espero que no sean más de media hora para no aburrir, con algunos aspectos disparadores de esta problemática de la incorporación de la dimensión intercultural en el currículo y luego abrir espacio para preguntas, para experiencias que ustedes puedan tener en relación a esta incorporación de lo intercultural en el quehacer universitario. Hicimos la prueba hace un rato, funcionaba bien. Ustedes saben que a veces esto, después cuando uno lo trata de hacer de verdad en el momento, no, no funciona tan bien, pero bueno, creo que ahí se ve Sí, y ahí se están ve todos perfecto. viendo bien. Perfecto. Bueno, a ver, yo decidí empezar con una imagen un poco apocalíptica, que es la que ven acá, ¿no? Tal vez también es signo de un tiempo extraño que estamos transitando en el mundo hoy, a fines del 2025, pero más que nada para iniciar la discusión sobre una forma de internacionalizarnos desde las universidades que empieza a extinguirse, que está en crisis, que no está respondiendo a las necesidades de nuestra era, de los estudiantes que tenemos, de las instituciones
que hemos sabido construir. Entonces hay un formato de internacionalización, de incorporar lo internacional en el quehacer universitario que está crujiendo, está en crisis, está extinguiéndose. Y ese formato en extinción tiene que ver sobre todo con pensar la dimensión internacional desde la universidad exclusivamente o mayoritariamente asociada a la movilidad y a la movilidad de estudiantes, ¿no? Entonces pensar que nos internacionalizamos o que somos una institución internacionalizada a partir de los estudiantes que enviamos a realizar estancias de formación fuera de nuestro territorio, fuera de nuestras fronteras institucionales, y los estudiantes que recibimos, por otro lado, como si ese fuera de alguna manera lo central de la internacionalización. Este formato, insisto, está en crisis en términos de representación, ¿no? Los porcentajes de estudiantes que tienen esta posibilidad es marginal, y entonces pensar la internacionalización de la universidad a partir de las movilidades que tengamos es un formato realmente demasiado acotado. Y entonces empiezan a emerger nuevas formas de internacionalización que estuvieron, ¿sí?, en discusión, pero no con la potencia que probablemente comenzaron a tener a partir de la pandemia, ¿no? Y sobre todo haciendo mucho más claro que la movilidad imposibilitada ya en la pandemia no representa realmente la dimensión internacional que nuestras instituciones pueden incorporar. Y es acá donde este concepto de lo curricular, visto y atravesado por lo internacional, cobra mucha relevancia, ¿no? Es un aspecto de la forma de internacionalizarnos en las universidades y está asociada a uno de los aspectos que tal vez es el más democrático de los que desarrollamos en la universidad, porque el currículo alcanza a todos y todas. Todos los estudiantes, en pos de obtener determinado título, tienen que transitar un conjunto de espacios curriculares para poder licenciarse, para obtener la certificación de ingenieros, de médicos, de farmacéuticos. Y ese tránsito por esos espacios curriculares, donde todos son obligatorios de alguna manera, o sea, sin esos espacios uno no podría obtener esa certificación, hacen que incorporar lo internacional y o lo intercultural en estos aspectos estructurados, formales, obligatorios de su tránsito por la universidad, hacen que esa internacionalización sí llegue a todos y todas, ¿no? Entonces acá hay algunas distinciones como para hacer iniciales, para ya meternos de lleno en la discusión que tienen que ver con esta definición que aparece acá. La definición es una definición clásica. La internacionalización del currículo fue acuñada, o por lo menos se hizo mucho más visible a principios de este siglo, por una investigadora australiana, Betty Lisk, que es la que está mencionada acá, en una de las definiciones revisitadas por ella misma, donde lo que se explicita es que la internacionalización, ¿no?, desde lo curricular, atraviesa los tres ejes del currículo. El currículum formal, que es sobre el que sobre todo nos vamos a centrar, que tiene que ver con la propuesta formativa, el plan de estudio. El currículum informal, que son todas las formas que también tenemos de llegar a nuestros estudiantes, de constituirlos como sujetos, como ciudadanos, pero no solamente a partir de su paso por los distintos componentes curriculares, sino todo lo que sucede en nuestras universidades que también los atraviesa, como las ofertas culturales, deportivas, en algunos casos políticas, que los forman también como personas y como ciudadanos. Y después está el currículum, ese sería el currículum informal, y finalmente está el currículum oculto, que tiene que ver con la incidencia que ese currículum encarna en cada uno de nosotros, de nosotras
como docentes y los enfoques, los lineamientos que muchas veces le damos a determinados contenidos a través de una perspectiva muy particular que le queremos imprimir. Entonces, esa internacionalización desde lo curricular atraviesa, ¿no? Estos tres ejes de, eh, de este concepto, ¿no? El currículum formal, el informal y el oculto. Y acá es donde, cuando, como mencionaba, esta emergencia, ¿no? De estos formatos, sobre todo en clave de internacionalización curricular, uno visualiza sobre todo que a partir de la pandemia hay una expansión importante de actividades que están más vinculadas con esta internacionalización no tan tradicional, ¿sí? Esta internacionalización más democrática e inclusiva en casa y curricular, que es a la que hacíamos mención. Entonces hay estudios, hay un estudio que es bastante recurrente, que se hace cada 5 años desde la Asociación Internacional de Universidades y marca comparativamente entre el penúltimo estudio y el que está ahora vigente del 2024, un incremento significativo de las actividades que nuestras universidades realizan a escala global, vinculadas con la incorporación de lo internacional en lo que tiene que ver con lo curricular. Y para ser más precisos y para ir ya metiéndonos en tema, en ese mismo estudio, cuando se revisa cuáles son las formas de internacionalizar el currículo que mayor incremento tuvieron en estos últimos 5 años, desde el 2019, que fue el estudio anterior al que está, al que se presentó el año pasado, uno lo que visualiza ahí en segundo lugar, con un nivel de importancia significativo, es la integración, ¿no? De respuesta por parte de las universidades que participan de este estudio a nivel de todas las regiones, es que uno de los aspectos que ha crecido ha sido la integración de la dimensión internacional, intercultural, en los resultados de aprendizaje de los estudiantes a nivel de las asignaturas y de los planes de estudio, ¿sí? Entonces, pareciera, desde la respuesta de las universidades al 2024, una toma de conciencia de que la internacionalización también se alcanza a partir de esta integración, de esta incorporación de la dimensión intercultural en lo que tiene que ver con las propuestas formativas, ¿no? Y ahí es donde yo diría que se abren como, en esta internacionalización del currículo, esta idea de internacionalizarlo a través de la incorporación de estos aspectos, se asocia a una de las dimensiones que tiene esta internacionalización del currículum. Brevemente me voy a referir a la primera, que no va a ser sujeto de análisis y de reflexión en este momento, al menos en mi presentación, pero podría quedar abierta a consultas por parte de ustedes, que es que uno internacionaliza el currículo o podría internacionalizar el currículo en dos dimensiones, ¿no? Una tiene que ver con generar o proponer, rediseñar o diseñar un currículo comparable y compatible a escala global. Y para eso, uno de los caminos es que ese diseño de ese plan de estudio, de ese programa de estudio, de esa licenciatura en bioquímica, ese plan de estudio de ingeniería industrial, de medicina o de licenciatura en educación, estuviera constituido por elementos que fueran comparables a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de expresar esos planes de estudio tenga un lenguaje mucho más universal. Si ese plan de estudio está expresado en competencias, resultados de aprendizaje y créditos académicos, eso genera un espacio de comparación a escala global porque permite, en la utilización de un lenguaje compartido, un entendimiento mucho más cercano cuando uno trasciende las fronteras, ¿no? Nacionales, institucionales, en las que fue concebida esa propuesta formativa. Entonces, ahí hay un nivel de internacionalización que tiene que ver en cómo fue diseñado ese plan de estudio. Y hay un segundo nivel más profundo, que es sobre el que nos vamos a detener, que tiene que ver con que además de haber sido diseñado o rediseñado utilizando
criterios, elementos comparables y compatibles a escala global, hay en la propuesta formativa la inclusión de determinadas competencias con características internacionales. ¿Qué quiere decir? Que ese futuro graduado, ¿sí? En todo su tránsito formativo, va a haber desarrollado algunas competencias, muchas, la mayoría vinculadas con lo disciplinar, otras vinculadas con aspectos más transversales de lo que implica ser un graduado universitario, y algunas muy particulares que lo hacen, ¿sí? Un profesional con características internacionales o globales. ¿M? Y esta sería esta dimensión más profunda de que, además de tener una traducción o un diseño, una arquitectura curricular que permita cierta comparabilidad, hay una decisión de incluir determinados elementos internacionales, en este caso interculturales, en lo que tiene que ver con la definición de ese perfil de egreso. En esta inclusión de competencias internacionales, yo acá hago mención a un estudio relativamente reciente, del 2021, donde se analizaron tres competencias con características internacionales. La primera es sobre la que nos vamos a centrar, que tiene que ver con la competencia intercultural. Hay otra competencia que también da esta impronta de internacionalización desde lo curricular, que tiene que ver con la capacidad que finalmente van a tener los graduados desarrollada en ese plan de estudio de comunicarse en un idioma distinto al idioma nativo, al idioma materno. Y hay una tercera competencia que tiene que ver con la habilidad para trabajar en contextos internacionales o en equipos con características internacionales. Estas serían, a grandes rasgos, tres competencias dentro de lo que podría ser la categoría de transversales, blandas, genéricas, que presentan un énfasis en lo que tiene que ver con la dimensión internacional. Puntualmente, cuando uno piensa en esta clave de internacionalización del currículum o la inclusión en los programas, planes de estudio de alguna de estas competencias, por ejemplo, particularmente la de comunicación intercultural, uno se encuentra frente a tres escenarios que probablemente ustedes, desde su rol como docentes, como gestores de programas, podrían verse reflejados. Hay un primer escenario en este eje de inclusión de competencias internacionales, donde cuando uno revisa el plan de estudio, revisa el programa de estudio y en detalle mira qué es lo que sucede en determinados componentes curriculares, uno encuentra que hay actividades propuestas en los cursos, en las asignaturas que constituyen ese programa, ese plan de estudio, que tienden a desarrollar algún aspecto vinculado con alguna de estas competencias internacionales, ¿sí? Pero que sin embargo, a pesar de existir en la realidad, ¿no? En las propuestas de los docentes, de las docentes, en determinados cursos y asignaturas, eso no está remitiendo a ningún aspecto que esté explicitado dentro del perfil de egreso de esa carrera, de esa titulación. Entonces nos encontramos frente a un escenario en el cual hay acciones que tienen que ver con el desarrollo de un aspecto internacional, intercultural, en el plan de estudio en distintos momentos, pero que no está totalmente visible ni explicitado en lo que tiene que ver con lo que sería ese futuro licenciado en bioquímica, licenciado en economía o enfermero. Hay un segundo escenario, ¿sí? Que uno encuentra en el cual el perfil de egreso de determinada carrera, de determinado plan de estudio, tiene una mención al desarrollo de una competencia internacional, ¿sí? Pero sin embargo, cuando uno trata de ver dónde eso sucede, en qué momento del plan de estudio, concretamente, en qué cursos, en qué asignaturas, se promueve, se desarrolla esa competencia vinculada con la internacional, ahí no hay un macheo, ¿no? Uno no identifica actividades y por ende no hay asignaturas que las desarrollen que tiendan a el logro de esa competencia vinculada con lo internacional o con lo intercultural.
Y finalmente, el tercer escenario, que es el escenario ideal, es cuando uno tiene un planteamiento en el perfil de egreso de una competencia de estas características, ¿sí? Y claramente hay una trazabilidad muy visible de en qué momentos del plan de estudio esto se desarrolla, de una manera articulada, progresiva, sistemática, ¿m? Organizada, y entonces eso permite, eso le da sin duda, mayor visibilidad, jerarquiza el aspecto internacional, intercultural enunciado en el perfil de egreso y da ciertas certezas, ¿no? En términos de las personas que transiten por esos espacios van a haber desarrollado esas capacidades vinculadas con lo internacional o lo intercultural. Para verlo concretamente en un ejemplo, este es un ejemplo en mi universidad, en Argentina, es una licenciatura en enfermería. Este es el perfil de egreso del enfermero que se forma en mi universidad. Y dentro de las distintas competencias, elementos que describen al enfermero, al futuro enfermero, enfermera, hay uno que atiende la cuestión de la competencia intercultural, ¿sí? Porque además de todas las cosas que se supone que van a haber alcanzado en el tránsito por los 4 años que constituye este plan de estudio. Además, el enfermero de mi universidad va a tener la capacidad de respetar y promover la diversidad cultural, ¿no? O sea, hay una enunciación en este caso, una enunciación en el perfil de egreso muy clara de una competencia, en este caso de interculturalidad, de apreciar lo diverso, de respetar lo diverso, que se expresa en el perfil y que luego tiene su desarrollo en distintas asignaturas de ese plan de estudio de enfermería. Esto nos lleva que hay un primer aspecto a considerar. Digo, este sería el escenario ideal. Yo estoy planteando un ejemplo de un caso concreto donde hay una expresión por parte de una carrera de lo que tiene que tener ese futuro profesional, entre los cuales la competencia intercultural forma parte de las competencias que tienen que dar cuenta de ese, en este caso, de ese enfermero. Pero sin duda que requiere todo esto de una definición. Digo, cada una de las competencias y sobre todo competencias de estas características como las consideradas más transversales, blandas, genéricas, requieren de una definición y de una operacionalización concreta, dado sus características, ¿no? Y entonces acá, nada más que para ejemplificar un poco, algunas definiciones vinculadas con la competencia intercultural. Pero son definiciones muy genéricas que requieren, sin duda, de un aterrizaje, de una apropiación y de una contextualización por parte de las instituciones y dentro de las instituciones por parte de las carreras. O sea, ¿qué quiere decir ser una persona sensible a los aspectos culturales o con una competencia intercultural en enfermería, que probablemente no sea exactamente lo mismo que en economía, ¿sí? Dentro de la misma universidad? Podría ser que haya una definición institucional, porque está visto como un sello identitario de la universidad. Pensar en lo diverso, pensar en lo intercultural, pensar en el otro, o podría ser un aspecto retomado en alguna de las carreras de esa universidad que requieren de esta definición y de esta operacionalización, ¿sí? Y desde ahí es donde habría que pensar cuáles son las distintas dimensiones que tiene la competencia intercultural. Esto nada más que a modo de ejemplo, es una operacionalización no necesariamente exhaustiva de lo que uno entiende por competencia intercultural, ¿no? Donde hay un conjunto de dimensiones que ustedes ven ahí en la diapositiva, que están vinculadas con la primera columna, un conjunto de dimensiones que hablan de, por un lado, el autoconocimiento cultural, el conocimiento de los marcos y visión cultural del mundo, la empatía, dimensiones vinculadas con la comunicación verbal y no verbal,
la curiosidad, la apertura, las perspectivas críticas y reflexivas sobre la diferencia, sobre la otredad y la colaboración transcultural. Esta es, sin duda, una operacionalización que uno podría tener en cuenta o no, pero sobre todo para visualizar que como competencia y como competencia compleja, genérica, blanda, tiene distintas dimensiones y que de esas dimensiones uno tendrá que tomar una decisión sobre cuáles, ¿sí?, son las dimensiones pertinentes a incluir, ¿m?, para ese perfil específico que estoy diseñando o estoy rediseñando, ¿no? Uno podría decir, bueno, en realidad, si yo quiero que sean mis graduados en determinada titulación sean competentes en clave intercultural, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación de normas y prejuicios culturales, o sea, la no naturalización de determinados aspectos desde lo disciplinar, pero probablemente también desde lo macro, ¿no? Desde lo más holístico, y por otro lado, aspectos que tengan que ver con la comunicación y sobre todo con la comunicación verbal más que con la comunicación no verbal. O sea, retomar alguna de las dimensiones, en esas dimensiones tomar algunos indicadores y sobre esos indicadores revisar la propuesta formativa y ver concretamente en qué ámbitos es conveniente que estos elementos asociados a la comunicación o a la competencia intercultural en general están presentes, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la propuesta que se desarrolla en determinados cursos y en determinadas asignaturas. Eso lo que daría lugar es a pensar, ¿no?, que como competencia y con la dimensión o las dimensiones que se hayan definido institucionalmente o disciplinarmente, esto hay que verlo, ¿no?, cómo se desarrolla en una o en algunas asignaturas, algunos componentes curriculares. Y ahí es donde hay que poner el foco, porque cada uno de los aspectos de ese perfil, vinculados con aspectos internacionales, con aspectos más genéricos, más disciplinares, se desarrollan a partir de determinadas actividades en un conjunto de asignaturas. Y es por eso que el foco tenemos que ponerlo, digo, más allá de que esté la definición a nivel de programa, a nivel de plan de estudio, de que es importante desarrollar la capacidad intercultural, la competencia intercultural en nuestros y nuestras estudiantes, y que eso va a suceder en determinados momentos del plan de estudio, poner sí la lupa sobre alguno de esos momentos del plan de estudio donde vamos a proponer actividades que promuevan el desarrollo de esa competencia intercultural en alguna de las dimensiones y sobre todo apoyándose en alguno de los indicadores que aparecían en esas definiciones. Por ejemplo, acá trasladado al caso que yo compartí, vinculado con mi universidad y con enfermería, uno podría poner el foco sobre una asignatura, Enfermería en Salud Comunitaria, que tiene como mandato el desarrollo de dos competencias macro, también consideradas genéricas como el pensamiento crítico, o sea, es una asignatura que contribuye en determinado nivel a que los futuros enfermeros tengan la capacidad crítica muchas veces para la toma de decisión, y por otro lado, la resolución de problemas en determinado nivel de complejidad y asociado probablemente a algún aspecto de la salud comunitaria, por la especificidad de la asignatura que estoy mencionando. Y de la misma manera, esta asignatura tiene una tercera competencia a la que tributa en relación al perfil completo del enfermero, que tiene que ver con esta competencia intercultural. Es una asignatura que por esta decisión dentro y en el marco de estos procesos de diseño, de rediseño, ha quedado encargada, ¿sí?, responsable de desarrollar algún aspecto vinculado con la competencia intercultural. Y para eso, cada una de estas competencias que se espera desarrollar, a las que se espera contribuir en su desarrollo en esta asignatura, tendrán una expresión en resultados concretos de aprendizaje, algunos de los cuales, en el caso de la competencia intercultural, serán resultados de aprendizaje con énfasis en características internacionales. ¿Sí? Y es así que, para observar esta asignatura, digo, para seguir poniendo el foco en esta asignatura,
en la asignatura del caso educación comunitaria o salud comunitaria, uno tendría que analizar distintos aspectos de la asignatura. Hay un primer aspecto que tiene que ver con que haya una expresión vinculada en el programa de la asignatura, en el programa del curso, en el sílabus, asociado al desarrollo de algún aspecto vinculado con lo intercultural. Dado que esta asignatura tiene por mandato contribuir, entre otras cosas, al desarrollo de la competencia intercultural, uno supone que en la presentación de esa asignatura, en los objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje, habrá una explicitación de la contribución que hace la asignatura a la competencia intercultural macro a la que va a dar cuenta el graduado cuando termine todo el proceso. ¿Qué pequeño aspecto de la comunicación intercultural o de la competencia intercultural está contribuyendo a desarrollar esa asignatura en particular? ¿Sí? A partir de este aspecto donde el programa de la asignatura debería, si es que está contribuyendo al desarrollo de alguna competencia intercultural o a la competencia intercultural, tendría que tener algún tipo de expresión en objetivos o resultados de aprendizaje con estas características, ahí se abre un abanico de aspectos sobre los cuales uno podría pensar para el desarrollo de esa competencia intercultural. Hay un primer aspecto que tiene que ver con el contenido que uno proponga en la asignatura, ¿no? Y uno, en este sentido, podría plantear, digo, si fuera pertinente, contenidos donde uno propone que los estudiantes y las estudiantes visualicen cómo se aborda determinado conocimiento, determinado aspecto claramente disciplinar, desde una cultura o desde otra cultura. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar, de salud comunitaria, cómo se percibe lo público, ¿sí? Desde un contexto como podría ser China, un contexto como podría ser Japón, un contexto como podría ser Estados Unidos, un contexto como podría ser España o Suecia, ¿no? Ver distintas concepciones sobre la salud pública o sobre lo público en determinados contextos, para poder abordar diferencias y perspectivas culturales ¿m? En términos en relación a determinado contenido y a partir de determinada perspectiva, ¿no? Disciplinar, en este caso la enfermería, desde distintos paradigmas, de distintos abordajes. ¿Sí? Eso podría ser una manera, o matices vinculados con la terminología específica asociada a lo que tiene que ver con esa asignatura desde distintas culturas. Acá, digo, yo como para no hacerlo demasiado aburrido, digo, no voy a leer los distintos aspectos que uno podría considerar a la hora de internacionalizar la asignatura, incorporando dimensiones interculturales dentro de la propia asignatura en lo que tiene que ver con los contenidos. ¿Sí? Hay algo sobre los contenidos que se puede trabajar y sobre esa incorporación de lo intercultural puede visualizarse a través de determinados contenidos que propongamos como docentes en la asignatura. Hay otro aspecto a considerar también en la organización de la asignatura del curso que impartimos, que tiene que ver con los materiales didácticos que propongamos, ¿sí? Que también es parte de nuestro rol como docente, la selección de determinados materiales. Y en esos materiales, para poder acceder a determinado aprendizaje, uno podría dar cuenta de textos, de casos, de bases de datos, de material audiovisual que promoviera esa contrastación, en este caso entre culturas, ¿sí? Que permitiera el desarrollo de ese resultado de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje que me estoy proponiendo a nivel de la asignatura. De la misma forma, digo, más allá de los contenidos, más allá de los materiales didácticos, hay otro elemento a considerar en la organización de la propuesta curricular, microcurricular, en el desarrollo de esa asignatura, que tiene que ver con actividades de aprendizaje que podemos incorporar dentro de la dinámica de nuestra asignatura, que tiendan, ¿no?
a el desarrollo de un aprendizaje intercultural, de un aprendizaje internacional. Y acá es donde, y ya me voy a detener con mayor detalle, uno podría hacer uso de determinadas actividades que forzaran a los estudiantes a esta interacción intercultural, a profundizar o iniciarse en ese contacto con otra cultura, con un otro diferente, ¿sí? Sea a través de una visita, de un trabajo de campo, a organizaciones, empresas, ámbitos con características internacionales, la participación en eventos con estas características en el ámbito local o en el ámbito institucional, determinadas simulaciones, juegos de rol que se podrían desarrollar en el aula, con nuestros estudiantes y que promovieran esa dimensión intercultural en lo que tiene que ver con su formación. Hay también acá una lista no exhaustiva, pero amplia, de actividades que están asociadas a lo que uno podría como docente incorporar, haciendo las veces de una actividad de aprendizaje con características interculturales o internacionales. Y finalmente, dentro de lo que tiene que ver con el diseño microcurricular, con lo que nos compete a cada uno como docentes en el ámbito en el que tenemos una responsabilidad, también está la posibilidad de que en las estrategias que vamos a proponerle a los y las estudiantes de evaluación, incorporemos alguna estrategia donde también se esfuerce, ¿sí? Y se ponga en tensión este aspecto que desnaturaliza determinadas prácticas que están asociadas a lo territorial, a lo institucional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, incluir elementos de evaluación que toman en cuenta la diversidad de contextos culturales, ¿sí? Puede ser una manera de instalar dentro de los estudiantes este alerta, ¿no? De que no todo utiliza los mismos criterios desde determinado aspecto muy concreto disciplinar, técnico, específico de lo que se esté trabajando en la asignatura, pero desde perspectivas diversas, ¿sí? También acá, nuevamente, algunas referencias sobre estrategias de evaluación con características internacionales, interculturales, que se podrían considerar, ¿no? Desde nuestro rol docente, como a incorporar en lo que son las estrategias de evaluación. Si tuviera que volver al caso que yo mostré de enfermería en mi universidad, esa asignatura a la que hago mención, ¿no? Educación comunitaria, salud comunitaria, que atendía o estaba destinada, ¿no? A desarrollar distintas competencias, tenía como responsabilidad promover distintas competencias, una de las cuales era la competencia intercultural. En esa competencia intercultural que esta asignatura estaba contribuyendo a desarrollar, el resultado de aprendizaje que la docente planteaba, ¿no? Para que los estudiantes iban a alcanzar al finalizar la cursada de 16 semanas de esta asignatura durante un semestre, es que al final de la asignatura los estudiantes iban a ser capaces de comunicar eficazmente, ¿no? Determinado aspecto asociado a la salud de parientes y de pacientes, perdón, y de parientes de diferentes orígenes culturales en situaciones de atención sanitaria. O sea, cómo ese futuro enfermero, frente a la necesidad de dar determinada información sobre la salud, se comporta frente a un paciente y o a familiares de paciente de distinto origen cultural. Un aspecto vinculado, si se quiere, a la operacionalización de la competencia intercultural, concentrado en la dimensión de comunicación verbal. ¿Sí? O sea, esa competencia intercultural para el futuro licenciado en enfermería en mi universidad tiene un peso significativo en lo que tiene que ver con la comunicación, en este caso verbal. Entonces, para poder alcanzar este, que es uno de los resultados de aprendizaje de la asignatura, acá está solamente recortado
el que tiene que ver con el desarrollo de la competencia intercultural. El docente lo que hace, ¿sí? Es proponer determinadas actividades para que los estudiantes se pongan en el lugar de un otro, ¿sí? Y entonces el docente durante un número de semanas le propone a los estudiantes que en grupo se documenten a través de fuentes secundarias, pero que también a partir de alguna fuente primaria de entrevistas realicen una recopilación de información asociada a la concepción de la vida y de la muerte en distintas culturas. ¿Sí? A ver, la preocupación por, voy a hacer una aclaración, la preocupación por el desarrollo de esta competencia intercultural en el futuro licenciado en enfermería en mi universidad está asociado que mi universidad está en un enclave de mucha migración, ¿no? De distintos colectivos y los enfermeros, futuros enfermeros, trabajan en hospitales donde hay una representación de distintas culturas importante, ¿no? Entonces, particularmente la docente lo que hace es que esos grupos se documenten sobre los colectivos culturales más habituales asociados al entorno en relación a la vida y la muerte, digo, entonces desde ahí las fuentes secundarias, pero también fuentes primarias, la posibilidad de hacer entrevistas a representantes de estos colectivos y hecha esta recogida de información, ¿no? Generar una suerte de simulación en aula sobre cómo comunicar, en algunos casos los estudiantes en el rol de pacientes, en otros de familiares, en el otro de personal de la salud, comunicando determinada información sobre la vida y la muerte, contemplando esta variable cultural dentro de lo que es esa información. Esto sucede en un número de semanas, insisto, los estudiantes en grupo se documentan, preparan informes de los distintos colectivos que les tocaron explorar, se generan las simulaciones, hay una evaluación con retroalimentación, donde hay algunos de los estudiantes que cuando no participan en el rol de paciente o de personal de la salud, lo hacen a los efectos de una valoración de cómo resultó esa comunicación de la información, la recepción, la contemplación de lo diverso, y hay una retroalimentación por parte del docente y del cole y de la totalidad de los y las estudiantes en relación a la actividad. Digo, acá, en este ejemplo concreto, hay un compromiso de la asignatura en contribuir a la competencia intercultural en su dimensión de la comunicación. Hay unas actividades de aprendizaje diseñadas por el docente para poder desarrollar en los estudiantes determinada sensibilidad que tiene que ver con informarse y después con generar una simulación. Y hay una retroalimentación de la actividad para poder valorar si efectivamente ese resultado de aprendizaje propuesto por la docente fue alcanzado, ¿sí? Por los y las estudiantes. Este es, insisto, una asignatura o un curso en un plan de estudio, en un programa de estudio que contribuye junto con otros al desarrollo de la competencia intercultural. Eh, la docente asociada con esta asignatura eh, desarrolló esta estrategia durante muchos años. En los últimos años mantiene, si ustedes ven, el objetivo que está planteado arriba, yo estoy cambiando de pantalla, es el mismo, o sea, porque ese es el mandato que tiene la asignatura vinculada con la intercultural, desarrollar que los estudiantes puedan comunicar eficazmente determinada cuestión, pero que lo que cambió, ¿sí? En los últimos años fue la actividad de aprendizaje. O sea, ya la docente no propuso a los estudiantes una simulación, un juego de rol, una documentación previa en relación a diferencias culturales vinculadas con la temática de la asignatura, sino que incorporó un dispositivo que viene tomando mucha presencia en nuestras universidades, que tiene que ver con lo que se conoce como COIL, ¿sí?
Yo ahora me voy a detener un poco más y luego, si quieren, vuelvo sobre el ejemplo. La docente incorporó, reemplazó la actividad de aprendizaje de documentación, entrevistas a personas pertenecientes a los distintos colectivos culturales y después simulación de determinada actividad por un COIL. ¿Qué es lo que quiere decir COIL? ¿Sí? La sigla en inglés es Collaborative Online International Learning. Son actividades, un aprendizaje internacional colaborativo en línea. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? La definición más tradicional habla, sin duda, que todo esto que estoy planteando, desde la perspectiva que lo estoy planteando, que tiene que ver con competencias, resultados de aprendizaje, habla de un enfoque, de un paradigma en el cual el estudiante está en el centro, donde hay una propuesta de aprendizaje activo, donde en lo particular estos COIL o estos entornos lo que pretenden es desarrollar determinadas competencias interculturales o determinadas dimensiones de la competencia intercultural mediados por la tecnología. ¿Sí? Es por eso que son estos cuatro elementos o estos tres elementos con el estudiante en el centro los que interactúan para poder desarrollar, diseñar una propuesta de aprendizaje colaborativo en línea internacional al interior de alguna de las asignaturas. ¿Qué es lo que, qué es lo que necesitamos para poder desarrollar esto en alguna asignatura, en algún curso? Necesitamos, sin duda, de determinados apoyos institucionales que están asociados o a los ámbitos de educación virtual, al campus virtual de la universidad, a las áreas internacionales de la universidad para que nos ayuden, nos colaboren a ver con qué otra asignatura de qué otro país podríamos llegar a realizar esta interacción en el marco de una asignatura. Y si eso sucediera en un idioma distinto, lo que aumentaría la complejidad de lo intercultural, pero también le incorporaría lo lingüístico, trabajar con el centro de idiomas, ¿sí? O con el área de idiomas de la universidad. ¿Qué quiere decir este COIL? Que en la asignatura en la que yo estoy a cargo, que tiene como misión desarrollar algún aspecto internacional, yo voy a compartir una parte de la asignatura con otra universidad en otra carrera o en la misma carrera en otra asignatura y se van a poner en sintonía en al menos 4 semanas. ¿M? Los estudiantes y las estudiantes que están cursando mi asignatura con los y las estudiantes de la asignatura de la otra universidad para poder desarrollar de forma compartida determinadas actividades. Para lo cual es necesario una articulación entre los equipos docentes de la asignatura en la que yo estoy a cargo con el docente, la docente o el equipo docente de la asignatura con la cual voy a colaborar en otro país. Sobre todo para plantear qué actividades de aprendizaje le vamos a proponer a los estudiantes, cómo se van a desarrollar esas actividades, cómo vamos a hacer la evaluación de las actividades que le vamos a proponer a nuestros estudiantes, ¿sí? Hay sin duda una colaboración entre docentes y sobre todo lo que se busca es una colaboración entre los estudiantes, ¿sí? Es por eso que este espacio no es una clase espejo, no es una movilidad virtual, es que en una asignatura que puede tener 16 20 semanas de cursada, hay al menos 4, ¿sí? El número 4 como mínimo es requerido para que se vaya generando un rapport entre los grupos, ¿sí? Y que se pueda dar esta interacción y sobre todo para que puedan resolver determinadas actividades que los docentes les vamos a proponer que desarrollen en grupos mixtos, que van a tener que cumplir con esa actividad, en algunos casos sincrónicamente y en otros casos asincrónicamente, pero sí constituidos en grupos mixtos entre estudiantes de mi universidad y de la otra universidad. Esto lo que lleva, insisto, es a que haya una coordinación importante previa entre los docentes de las dos instituciones para preparar esas semanas
antes de que comience el dictado de la asignatura, en las cuales se va a desarrollar la interacción, ¿no? Eh, Definir si los espacios en función de los usos horarios, en función de los días en los que está asignada la asignatura que yo dicto y los días que está asignada la asignatura que sucede en la otra universidad, son los mismos, son distintos. Si por las diferencias horarias va a haber momentos sincrónicos o van a ser todos asincrónicos de colaboración en distintos formatos entre los estudiantes, si va a haber la modalidad va a ser totalmente en línea, si va a haber cierta situación híbrida, o sea, qué es efectivamente cómo va a ser el formato de trabajo. Hay instancias que tienen que ver con la preparación de estos módulos COIL dentro de las asignaturas que lo toman como una actividad de aprendizaje intercultural, en el cual tenemos que preparar a nuestros y nuestras estudiantes para que sepan que en determinado momento de la cursada de la asignatura el aula se va a abrir, donde ellos no van a trabajar como lo hacen habitualmente con sus compañeros, con sus compañeras en el ámbito del aula, física o virtual, pero con personas que ya conocen, sino que se va a introducir otro grupo con el cual van a tener que constituirse en equipos de trabajo mixtos para colaborar, desarrollar una actividad y que después va a haber una suerte de retroalimentación de reflexión sobre la actividad desarrollada. Las actividades que les vamos a proponer en esas semanas que dura la interacción, el aprendizaje colaborativo, tendrán que ver muchas veces con las características de la asignatura y de la disciplina, ¿sí? Pero son actividades que habitualmente le proponemos a los estudiantes que hagan con sus grupos de trabajo, pero con grupos de trabajo homogéneos o al menos asociados a una formación en un territorio concreto, ¿sí? Pero acá es justamente plantear una actividad que los estudiantes tienen que resolver en grupos de trabajo ya no homogéneos, sino heterogéneos en lo que tiene que ver con su constitución cultural. Entonces puede ser que uno le pida que hagan un documento, que hagan un análisis de un caso, que hagan un proyecto, que modelen determinados datos, eh, que hagan determinado soporte visual, que preparen, no sé, alguna modalidad de clase o de comunicación. Digo, dependerá, la actividad depende muchas veces de la disciplina y el nivel en el que los estudiantes están en ese tránsito de la formación, ¿no? Pero acá lo central, la actividad es un disparador para la interacción intercultural, ¿no? O sea, la actividad tiene que cumplirse y uno tiene que ver cómo en un grupo diverso la actividad se cumplió parcialmente y cuáles fueron las dificultades que identificaron para poder cumplir o al menos iniciar el desarrollo de esa actividad. Hay muchas veces, esto está muy extendido, digo, sobre todo a partir de la pandemia, los COILs en las universidades empezaron a tener mayor visibilidad, mayor presencia dentro de lo que son las propuestas formativas. Hay a veces errores que están asociados a la implementación, que tiene que ver con muchas veces que la tecnología sobrepasa la propuesta didáctica. O sea, la tecnología es un recurso porque los estudiantes no están, no comparten un lugar físico entre todos, sino que lo tienen que hacer mediado por la tecnología. O sea que la tecnología es un elemento central. Muchas veces la complejidad que uno plantea de la actividad es un obstáculo. O sea, la actividad justamente lo que tiene que buscar es ver cómo sucede esa interacción entre grupos, entre personas pertenecientes a grupos culturales diferentes y por eso no tanto es la complejidad de la actividad, sino la complejidad del contexto en el que sucede la actividad que tiene que ver con esta pertenencia a colectivos culturales distintos, ¿no? Y entonces a veces que la actividad que le proponemos a los estudiantes en estos grupos tenga un peso excesivo en términos de tiempo, genera, ¿no? cierto malestar, que no es justamente lo que uno quiere visualizar a partir de la actividad, ¿no? Otro de los errores muchas veces está causado por la falta de coordinación, si los docentes que están a cargo del espacio en un sitio y en otro tienen muchas diferencias,
en términos de la apreciación, y acá también hay algún aspecto intercultural como para atender no solamente la competencia intercultural en los estudiantes, sino también en nosotros como docentes. Dificultades vinculadas con las diferencias horarias, según con qué país uno haga esta actividad, va a tener mayor o menor peso el tema del uso horario y puede generar más o menos dificultades. Y sin duda que esto se ha tomado como una clase más. Esto tiene otras características, tiene otro compromiso, otro diseño. No hay fórmulas únicas para el desarrollo de estos coils, que insisto, es una manera muy concreta de desarrollar esta competencia intercultural o contribuir al desarrollo de esta competencia intercultural en los y las estudiantes. Se necesita articulación en los docentes, se necesita articulación, insisto, con instancias al interior de nuestra propia universidad que muchas veces nos tienen que apoyar en esto. Hace falta también poder explicar bien a los estudiantes por qué van a hacer una actividad diferente durante 4, 5 o 6 semanas y necesitamos sensibilizarnos. Desde nuestro perfil como docente, sin duda que tenemos que tener algún tipo de competencia intercultural, tenemos que tener algunos conocimientos tecnológicos, porque, insisto, si no estamos habituados, lo tecnológico forma parte de las actividades que vamos a proponer, cierto compromiso y creatividad para salvar situaciones que se puedan generar. Y el tema del dominio de otros idiomas dependerá si ese espacio colaborativo lo asumimos con una universidad que se maneja en un idioma distinto al nuestro, sin duda que es una competencia o un dominio que requerimos, ¿sí? Eh, Necesitamos que, insisto, el compromiso, digo, para poder llevarlo adelante no es complejo, tiene la complejidad de que estamos habituados a diseñar nosotros o nuestro equipo de forma autónoma y en solitario. Esto implica abrir la planificación de al menos 4 semanas con otro equipo docente para poder llegar a esta instancia de este resultado de aprendizaje, objetivo de aprendizaje que nos proponemos, ¿sí? Esto requiere de tiempo, de algún tiempo de nuestro como docentes para preparar, para discutir con la contraparte, para pensar bien qué actividades les vamos a proponer a los estudiantes, cuándo, cómo, y sobre todo para hacer el seguimiento de esas actividades, ¿no? Y la retroalimentación que se requiera. Y a partir de ahí se abren una serie de preguntas, ¿no? Si esto que pareciera ser un dispositivo, ¿no? Muy concreto, que todas y todos podríamos implementar en el aula para desarrollar una competencia como la intercultural, si es factible, ¿no? En nuestra asignatura, si es factible, en qué plazos esto se puede realizar, ¿no? Si ya tenemos una función más directiva, más de como gestores, cómo podemos, ¿no? Para los docentes que deberían, si hay una definición institucional desde el plan de estudio del desarrollo de determinada competencia intercultural, y una de las alternativas es a través de un COIL, cómo motivamos a los docentes para que no lo hagan a través de una simulación, como mostré en el ejemplo, en el caso de mi universidad, sino que se animen, ¿no? A desarrollarlo a través de un espacio colaborativo de estas características, cómo los apoyamos a los docentes, a las docentes para que esto suceda y cómo damos un reconocimiento, porque acá hay un plus sin duda de esfuerzo por parte de los estudiantes, porque se sale, ¿no? De las actividades habituales, probablemente se sale de los tiempos, porque va a haber algunos tiempos donde van a tener que hacerlo por fuera de lo más tradicional a lo que están habituados para que esa interacción con un otro pueda efectivamente desarrollarse. Se abre un sinfín de inquietudes vinculado con esto, está en construcción, está en proceso, digo, más allá de que hace más de 10 años, desde el 2009-2010 que se vienen implementando los POIs, recién en los últimos 2, 3 años ha tenido como mayor explosión, ¿no? Dentro de las universidades. Hay universidades que tienen mucha experiencia en esto, pero bueno, hay que ver cómo efectivamente esto lo podemos traducir, ¿no? E incorporar, si fuera necesario, en nuestras propuestas formativas. Acá dejo referencias que están asociadas a los textos o los autores que tomé para poder trabajar y dejo abierta el espacio para preguntas y para comentarios y para dudas que pudieran surgir a partir de esto.
Así que les agradezco muchísimo por el tiempo que me dispensaron, me extendí un poco más, era un poco largo lo que tenía que presentar, pero bueno, quería transitar por todos los elementos que me habían parecido importantes para poder abrir el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y en realidad, pues muy claro, muy explícito, digamos, en todo lo que nos ha compartido. Tenemos bastantes preguntas. La primera de ella dice si las dimensiones y los resultados de aprendizaje de la competencia intercultural están definidos a nivel institucional y a partir de ahí es que las carreras asumen algunas de ellas o se establecen desde un plan de estudios. Sí, a ver, es una pregunta importante. Digo, en esto puede haber distintos escenarios, que es lo que yo mencioné, no me detuve demasiado, ¿no? Digo, a ver, puede ser que la universidad, digo, no sé, por ejemplo, la UNED, tome una decisión de que el sello identitario de todos los graduados de la UNED, indistintamente de las carreras, es que los graduados tengan una sensibilidad intercultural, o sea, que tengan algún tipo de desarrollo de la competencia intercultural. Y entonces, esa definición de lo intercultural puede venir dada desde un nivel central, desde lo institucional, ¿no? Que haya un acuerdo de que independientemente de las carreras, todos tienen que poder tener este nivel de sensibilidad intercultural. Ese sería algo, digo, que es válido, pero que tiene que ver sin duda, con unas definiciones que son de la universidad en su totalidad. Eh, Otro escenario podría ser que no hay esta definición vinculada con lo intercultural a nivel central, a nivel de toda la institución, y que desde cada carrera pueda haber una discusión en la cual algunas carreras vean que es importante que en el perfil de egreso del licenciado en enfermería, del ingeniero en informática, haya un elemento intercultural asociado, ¿sí? Y entonces, en el marco de esa carrera, habrá una definición de lo que se entiende por intercultural para el enfermero, que no necesariamente es lo mismo o con el mismo nivel de profundidad que para el ingeniero informático, ¿no? Entonces, ahí se abren como dos escenarios. Si no hay un mandato a nivel institucional, son discusiones que quedan en el plano del programa de estudio, ¿no? De la carrera, de la facultad y particularmente de ese plan de estudio a la hora del rediseño curricular o de crear la carrera, si el graduado de esa carrera tiene que tener una dimensión intercultural y con qué características, ¿sí? Entonces, las dos cosas podrían, un escenario mixto podría ser de que hay una definición, ¿sí? Por parte de la institución de que todos los graduados de la universidad tienen que tener una dimensión intercultural, pero cada carrera, ¿sí? Ve el nivel de profundidad que tiene que tener esa dimensión en lo que tiene que ver con actividades, con resultados de aprendizaje más expandidos o menos expandidos, ¿sí? Ese podría ser un tercer escenario donde está la definición, pero queda librado a cada carrera cuán profundo es esa dimensión intercultural en lo que tiene que ver con el perfil y por ende en los distintos componentes curriculares que lo tienen que desarrollar. En esa misma línea hay otra pregunta que dice si esas competencias interculturales se trabajarían o aterrizarían a través de competencias para trabajar en determinadas asignaturas o como un eje transversal del currículo y con implicaciones en todas las asignaturas. Bueno, también, nuevamente, ahí sigue siendo una definición, ¿no? A ver, uno pensaría que para determinadas carreras puede ser muy importante que la mayor parte de las asignaturas atiendan el aspecto intercultural y para otras no, y que esté concentrado en determinadas asignaturas. Digo, es parte de la decisión de política curricular. Más, eso ya es a nivel de macro, ¿no? De macro diseño curricular. Uno dice, bueno, este es el perfil del graduado en economía, tiene que tener una dimensión intercultural con estas características. Bueno, ¿en qué asignatura se desarrollaría
progresivamente esta sensibilidad vinculada con lo intercultural. Bueno, en esto y en esto, y bueno, los espacios esos tendrían el mandato de proponer actividades para que eso que finalmente pueda constituirse como como un resultado de aprendizaje a nivel de plan de estudio o una competencia, ¿no? Em, a ver, si es en todo, vuelvo a insistir, digo, puede haber carreras que por su ethos presenten características donde lo intercultural es muy potente y entonces la presencia de lo intercultural tendrá que estar, tendrá que ser como mucho más evidente en la casi la totalidad de los componentes curriculares. Y en otras como es un acento que se le da, un énfasis que se le da o un guiño que se le hace a lo intercultural en el perfil de egreso, con que aparezca en determinados aspectos de la propuesta, será suficiente. Digo, la profundidad, ¿no? y la dimensión de esto tiene que formar parte de la propia discusión en el ámbito, ¿no? de los docentes, las autoridades que discuten sobre ese plan de estudio, el alcance del plan de estudio, las características que tiene, cuál es el perfil de egreso que se espera de ese futuro graduado. Ujú. Ahora, nos preguntan también cuáles son los principales retos pedagógicos al integrar esa interculturalidad en los programas de cursos de distintas áreas disciplinares. Bueno, a ver, sin duda que eh, tal vez digo, al hablar de una competencia de estas características, creo que uno de los desafíos más grandes tiene que ver también en nuestro rol docente cuán competentes somos interculturalmente. Digo, para poder desarrollar el aspecto intercultural hay que ver cuán naturalizadas tenemos determinadas situaciones o cuán abiertos estamos a que los escenarios puedan ser distintos a los que transitamos nosotros, ¿no? Como en nuestro quehacer como docente y en nuestro quehacer profesional en la disciplina en la que nos movemos. Entonces, ahí yo sí creo que hay un desafío importante que tiene que ver con la sensibilidad hacia la temática que tengamos como docentes. Cuán competentes interculturalmente somos, creo que tiene una incidencia fuerte en poder transmitir algo de estas características. Después creo que es eh, como parte del quehacer docente, ¿no? Digo, hay actividades nuevas que se incorporan, formatos que no conocemos tanto y que necesitamos que nos expliquen, que nos asesoren, que nos acompañen. Digo, como esto, ¿no? De decir, bueno, no, lo tengo que hacer a través de medios virtuales. Bueno, tal vez no esté tan familiarizado. O bueno, hay formatos en los cuales los estudiantes construyen, ¿no? Padlets que son compartidos con otros y no estoy tan familiarizado, pero con esto lo tengo que utilizar porque no hay otra manera. Digo, porque está mediado por la tecnología. Entonces ahí, en lo tecnológico, particularmente asociado a esto último que yo mencionaba, ¿no? Del COIL, puede ser que haya algunos desafíos donde como docentes no estemos tan familiarizados con herramientas que podrían ser buenas para generar estas simulaciones, digo. Porque al final esto del COIL que estoy mostrando no deja de ser que los exponemos a los estudiantes a un entorno diverso, donde tienen que dialogar en vivo o sincrónica o asincrónicamente, pero con sujetos vivos para resolver un problema, tomar una decisión, elaborar algo, que probablemente sea a lo que se enfrenten ya como profesionales, ¿no? Lo tengan que hacer también por Zoom, con gente que no viene de la misma cultura, que tiene naturalizado determinadas cosas que nosotros no las tenemos de otro lugar. Digo, exponerlos a una situación que probablemente les suceda en la vida profesional, ¿no? Con las mismas características. Entonces, bueno, ahí hay una conducción de la actividad de aprendizaje que, insisto, creo que la traba puede estar dado, en primer lugar, por nuestra propia competencia intercultural como docentes, y segundo, si fuera por el lado de estas experiencias donde la tecnología nos ayuda, necesitamos también estar familiarizados con determinadas herramientas para hacerlo posible, ¿no? Digo, tal vez próximamente estemos en escenarios donde la realidad virtual nos pongamos cascos en las aulas y veamos gente diversa y haya hologramas ahí de personas que, digo, esto es tan rápido que puede suceder, digo, ¿no? Pero bueno, la tecnología ahí hará su parte, pero creo que desde el rol docente
ese choque, ¿no? Contra un otro al cual queremos exponer a los estudiantes en el desarrollo de una competencia intercultural, hay que ver cuán desarrollado lo tenemos nosotros mismos. Mm. Digo, a ver, esto como para cualquier otra competencia, digo, como docentes muchas veces promovemos el trabajo en equipo y los docentes no somos muy, no tenemos esa competencia tan bien desarrollada. Digo, la queremos promover en los estudiantes, hacemos actividades para que trabajen en equipo, los evaluamos y sin embargo lo de nuestro con el trabajo en equipo como competencia propia docente, a veces podríamos hasta desaprobarla. Exacto. Y en esa misma tónica, bueno, nos comparten por aquí que de acuerdo con la experiencia, pues uno de los retos más importantes que presenta, pues es ese rol docente, ¿verdad? Que es fundamental. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cómo motivarlos y prepararlos para que realicen bien esa tarea? No, a ver, yo creo que hay un primer punto en esto que creo que es muy importante que tiene que ver con la participación de las y los docentes en el momento del diseño, ¿no? De la definición, ¿no? Decir, bueno, a ver, estamos revisando el plan de estudio de la licenciatura en enfermería, bueno, ¿es importante el desarrollo? Sí, bueno, es importante. Y no es muy importante, porque vemos que en los hospitales, o sea, se enfrentan permanentemente a estas situaciones eso tiene que tener un grado de presencia. Bueno, pero entonces, ¿en qué mate? Digo, que sea una apropiación, ¿no? De las definiciones que hagamos. Y bueno, pero ¿y cómo lo describimos? Y lo vamos a describir así. Y bueno, ¿y en qué asignatura? Digo, cuando a uno le viene de paquete cerrado, digo, que uno tiene que cumplir a veces es más complicado, ¿no? Por eso creo que los diseños participativos es importante, digo, porque también es importante entender el porqué y el para qué de estas decisiones. Y sin duda, creo que nuestras instituciones nos tienen que acompañar, digo, porque uno no necesariamente sabe cómo hacerlo. Digo, que uno sea sensible, digo, pero esto, ¿no? Decir, bueno, no, pero lo podemos hacer con este formato, lo podemos hacer con este otro formato, podemos articular entre varios en distintos momentos con estas características. Eso necesita una mirada que excede a la lógica de nuestra mirada microcurricular. O sea, requiere de una mirada mucho más meso-macro, en la cual, insisto, si nosotros participamos de esas decisiones, de esas discusiones al menos, me parece que nos llega desde otro lugar, contribuimos de la manera que lo hayamos hecho, después sabiendo que, bueno, que sí, que nos tocó y que es un lugar acorde la asignatura que tenemos a cargo para incorporar este elemento dentro de las actividades de aprendizaje. Y bueno, ahí ver cómo la institución nos ayuda en caminos para hacerlo. Insisto, en capacitaciones, en herramientas en vinculaciones internacionales, digo, porque si uno quisiera hacerlo, bueno, no sé, en trabajar esto con profesores invitados y que sean los profesores invitados los que trasladan la lógica de lo intercultural y entonces preparamos a los estudiantes para que cuando vienen los profesores invitados extranjeros tenga características de, ¿no? de encuadre, como si fuera un congreso internacional con determinadas dinámicas. Digo, pero para eso necesitamos ser parte de la discusión, los docentes, me parece. Me parece que eso ayuda al éxito de que esto funcione mejor. Digo, que no sea, bueno, no, y ahora te toca tal cosa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me toca? No, no, bueno, tenés que trabajar tal cosa en el aula. Porque la asignatura tuya tiene que desarrollar el aspecto intercultural. ¿Pero y por qué mi asignatura? ¿Pero y cómo lo hago? Digo, esas sorpresas me parece que no son positivas para estos desarrollos, ¿no? ¿Mm? Bueno, y también trato de unir varias preguntas. Bueno, y también decirle, doctor, que pues hay muchos mensajes de agradecimiento, de verdad, que le felicitan por su exposición, que está muy clara. Y nos preguntan, bueno, que si es conveniente hacer una caracterización multicultural de los miembros del curso para definir las actividades de aprendizaje más convenientes y que si hay alguna recomendación sobre cómo mapear esas competencias, ¿verdad? Para ver si representan ese componente importante dentro del perfil de egreso que usted nos mencionó. Sí, digo, a ver, en esto, la pregunta esta que usted me hace ahora, Natalia, me da pie para hacer una aclaración importante de algunas de las cuestiones que dije al principio, ¿no? Cuando yo mostraba estos estudios a escala global, ¿no? Donde la incorporación
de lo internacional y lo intercultural es un elemento importante para visto desde, ¿no? de distintas regiones, distintos países. Uno si tuviera que hacer, esas con las comparaciones no son siempre agradables, digo, pero bueno, hay siempre una referencia, por ejemplo, a otras regiones. Europa suele ser una región que uno muchas veces trae para aspectos que están asociados a lo internacional, sobre todo porque tiene una trayectoria. Digo, hay dos elementos que me parece que son como muy evidentes y los primeros que podrían aparecer en un análisis comparado. En primer lugar, tiene que ver con el desarrollo que tiene Europa de un espacio compartido, ¿no? El espacio europeo de educación superior, el proceso de Bolonia, donde uno tiene la imagen de que la gente va de un lugar a otro, ¿no? Y se le reconocen. Y hay un segundo elemento que tiene que ver con la movilidad en sí mismo, un programa muy famoso que es el programa Erasmus. Entonces uno dice, no, porque los estudiantes ahí tienen la posibilidad que van 6 meses de un lugar a otro. A ver, eso es efectivamente así. Y entonces esas aulas, ¿sí? Son aulas multiculturales, per se. Porque es muy habitual en una universidad europea entrar al curso que le toca a uno como asignatura y encontrarse con 3 franceses, 2 alemanes, un irlandés, 10 locales, ¿no? Y tener aulas muy variadas. En nuestros contextos no es tan habitual. Eso lo estoy diciendo en términos muy generales porque acá puede haber representantes de universidades que tienen características más similares, parecidas a las que acabo de mencionar. En mi país no es lo habitual, las aulas son muy homogéneas en términos de eh, la pertenencia, ¿no? Entonces, eso uno no se enfrenta a aulas multiculturales o diversas. ¿M? Y ahí hay un punto, creo que muy interesante, porque los europeos están habituados en sus aulas a incorporar la dimensión intercultural o internacional de los propios estudiantes que están en el aula. Entonces, ahí sí hay una suerte de naturalización de que uno sabe que siempre se va a encontrar con un estudiante extranjero que a los efectos de lo que quiera proponer, dice, bueno, y a ver, nos va a decir el colega de Francia cómo es que la salud pública trabaja en función de eso en el país. No. Hay en el aula permanentemente esa posibilidad de hacer uso, buen uso, de la participación, ¿no? de sujetos de otras culturas dentro del aula. Nosotros eso no estamos habituados. Digo, es mucho más homogéneo. A lo sumo en términos genéricos es más homogéneo. Esto en clave lo estoy llevando a un punto de clave vincular lo intercultural con lo internacional. Ustedes, digo, ahí podemos abrir un montón de debates donde hay una asimilación de lo intercultural a lo internacional. Cuando toda la discusión sobre interculturalidad es mucho más complejo que de lo que yo estoy mencionando, ¿sí? Y mucho más rico y mucho más interesante. Pero en clave más general, ¿no? Y asociado específicamente a cómo hacemos para, en el encuadre de la internacionalización del currículo, trabajar lo intercultural, ahí hay una diferencia sustantiva. Digo, en Europa hay una presencia de distintas nacionalidades y por ende pertenencia a distintas culturas, si asociamos esto lo internacional con lo intercultural, y hay mayor hábito, ¿no? por parte de los docentes de que eso sucede. ¿Qué es lo que pasa? Eso viene sucediendo hace muchos años y los propios docentes ya fueron estudiantes en aulas muy heterogéneas y en términos culturales. Entonces hay a nivel de Europa una sensibilidad con respecto a esto que no es tan planificada, ¿sí? En el caso nuestro es mucho más planificada, porque no lo tenemos y tenemos que forzar a que suceda. Entonces, o sucede, por ejemplo, con estos dispositivos, que son dispositivos, o sea, que tienen estas características y estas limitaciones, como los de COIL, o con las simulaciones donde me parece que hay un peso más puesto en la planificación del docente que en el otro que tiene cierto grado de espontaneidad donde sucede y puede haber mayor costumbre, porque yo fui alumno en aulas heterogéneas y ahora soy docente en aulas heterogéneas y está, ¿no? la biografía escolar de cómo uno reproduce de la manera en la que aprendió y en los ámbitos en los que se formó.
Acá eso es como mucho más, me parece que más acotado y mucho más homogéneo. Entonces, en el caso nuestro requiere de mayor acompañamiento, me parece, o sea, en términos muy generales, yo diría, nuestras instituciones nos tienen que apoyar mucho más en esto, porque no partimos de una base de estas características. En términos generales, las tenemos que provocar, las tenemos que reproducir, ¿no? Con lo que podemos si es que efectivamente queremos desarrollar esas capacidades. Entonces, esa reproducción de escenarios donde suceden cosas y hay interacciones con otros diversos, las tenemos que provocar, proponer y generar nosotros. No vienen dadas naturalmente. Y no es que abrimos el aula y uno no buscó, bueno, poneme tres franceses, poneme dos alemanes, un irlandés en el aula. No, o sea, tocó y puede ser que hay semestres en los cuales hay menor variedad y hay otros que, ¿se entiende? En el caso de, no sé cómo será, digo, acá hay mayoritariamente colegas de Costa Rica, pero veo que, porque conozco gente de la que está anotada, que también es de otros lugares, no sé si será tan variopinto como esto. Yo trasladado dentro de mi naturalización al escenario argentino, no es muy homogéneo, ¿sí? La incidencia en las aulas es muy local. Entonces, en eso no es medio difícil incorporar esta dimensión de una manera natural si no está planificada. Mm. Sí, efectivamente, bueno, les puedo comentar que, por ejemplo, en Costa Rica, aunque somos un país muy pequeño, tenemos una gran diversidad cultural, ¿verdad? Y cada una de nuestras regiones tiene sus características particulares y eso incide, ¿verdad? Y creo que es importante esto que usted nos menciona, de hacer visible esa diversidad dentro del mismo país, ¿verdad? Bueno, eh, y nos preguntan también, bueno, que si se ha documentado o identificado algún aumento en la sensibilización sobre aspectos interculturales como la migración, los refugiados, los conflictos armados, los exilios y otras crisis humanitarias en estudiantes de las distintas disciplinas al verse expuestos a estas interacciones con pares de otros países o culturas. Aquí en Costa Rica nos está pasando que hay muchísima migración, ¿verdad? Antes era de algunos países en específico, pero ahora tenemos todavía de otros más, ¿verdad? Sobre todo pues de la región de América Latina. ¿Hay algo que se haya documentado o algo que A se haya ver, no estudiado? digo, a ver, en esto sí yo creo, la pregunta es muy importante, digo, porque en esto creo que sí tenemos que, desde lo institucional y particularmente desde la carrera, tenemos que poder hacer algún tipo de diagnóstico de base, ¿no? Digo, por las características de la competencia de la que estamos hablando, ¿no? Porque esa interculturalidad en nuestros ámbitos y según los países, según los territorios dentro de los países, puede estar atravesada por estas situaciones, ¿no? De migración forzada o no forzada, digo, y donde nos atraviesa más allá de lo formativo. Entonces, hay un punto de partida sobre la sensibilidad intercultural que tenemos que poder registrar inicialmente, previo a la inclusión de dispositivos como los que yo estoy mencionando de las asignaturas. O sea, tenemos que saber cuál es el punto de partida que tenemos en nuestros y nuestras estudiantes vinculadas con esa sensibilidad para después a partir de dispositivos, de propuestas de simulación, no simulación, lecturas, visitas, no sé, películas y análisis y reflexión, ver cómo eso se modifica y se modifica en el sentido de lo que queremos lograr, ¿no? De que, no sé, insisto, de que no se naturalizan determinadas cuestiones, de que haya determinadas empatías, que haya incorporación en la agenda de temas que no son propios, pero que son globales. Digo, habría que ver, insisto, necesitamos operacionalizar competencia intercultural primero nosotros para poder diagnosticar en los estudiantes en qué punto de partida están para después poder garantizar que se llegue al punto de partida punto de llegada que necesitamos, ¿sí? Entonces, sí creo que en esto que sucede son cuestiones que trascienden las paredes de las instituciones, los muros de nuestros claustros. Me parece que tenemos que poder tenerlo claro antes de empezar a introducir determinados dispositivos o actividades, ¿no? O sea, ¿desde dónde partimos?
en este grupo. O sea, partimos en un grupo muy homogéneo que presenta determinados estereotipos vinculados con lo intercultural o con determinadas culturas. Eso está asociado a algo que tiene que ver con la disciplina, o tiene que ver con el territorio, o tiene que ver con ese otro. O sea, tener identificado en esto sí creo que es importante para poder sí definir o ajustar determinadas propuestas que sucedan en los lugares que tiene que suceder este desarrollo de la competencia intercultural. Necesitamos, sí, diagnosticarlo previamente. O sea, se hace falta un levantamiento previo para saber cuál es el punto de partida de ese grupo al cual le vamos a hacer una intervención con determinadas actividades para avanzar en el desarrollo de la competencia cultural. Ujú. Perfecto. Y una última pregunta, nos quedan otras por ahí, pero creo que luego se las enviamos por correo, doctor, para que usted nos Sí. ayude a contestarlas. Pero sí, tiene que ver con el proceso de COIL, que hay una colega que ha estado trabajando un proyecto de COIL que es el que ha sido particularmente desafiante, ¿verdad? Y que si usted tiene alguna recomendación para fortalecer las semanas de rapport y de construcción de vínculo entre los equipos, y además si existe algún tiempo máximo recomendado para la duración de un proyecto de COIL. Voy a empezar por la última. Digo, a ver, como mínimo siempre está establecido que tienen que ser 4 semanas para que se puedan generar vínculos. Si no, en menos tiempo los estudiantes no generan los vínculos que necesitan, no se relajan, no se conocen. ¿Cuánto máximo? Y a ver, si uno se extiende demasiado, se termina haciendo la asignatura completa. Entonces, es otra cosa, digo, no es ni mejor ni peor, digo, es compartir una asignatura que podría ser otro formato, digo, ¿no? Es una asignatura compartida entre la Universidad Veracruzana y la UNED. Bueno, podría ser. Eh, Se supone que es un periodo porque la asignatura no solamente atiende esta dimensión intercultural. Se supone que los estudiantes también desarrollan otras cuestiones. ¿Cuán extendido? Yo creo que podrían ser como mínimo 4 y uno pensaría, no sé, 8 semanas de 16 es casi la mitad de la asignatura. Establecer digo, ahí hay dos planos en términos del rapport, ¿no? El rapport entre los docentes digo, que tienen que llevar adelante todo el trabajo, y el de los estudiantes, o sea, cómo se generan actividades donde, no sé, donde suben videos, donde graban una canción compartida, unos y otros que tienen que elegir, digo, como para conocerse y poder romper el hielo, digo, hace falta que haya algo que los pueda conectar con la música, con cuestiones actuales de jóvenes, digo, donde ahí tenemos que tener también esa sensibilidad más vinculada con lo generacional, de ver qué es lo que les podemos proponer que les sea atractivo para poder discutir entre ellos y conocerse un poco para después hacer la actividad que tienen que realizar, ¿no? Está el rapport que tienen que generar los grupos de estudiantes, pero también el que tenemos muchas veces que generar con el docente. Digo, muchas veces los puntos de partida de los COIL es que uno conoce a un docente en un congreso, en un seminario, una actividad como esta, y dice, uy, mira, yo también estoy dando tal. Bueno, ¿y por qué no te parece interesante armar un COIL? Bueno, podemos, entonces ya hay un conocimiento previo. Otro camino es cuando uno dice, yo la verdad, en mi asignatura vengo desarrollando el aspecto intercultural, tengo que desarrollarlo, me interesaría hacer un COIL. Bueno, tengo que ir a hablar con alguien del área de internacionales para que me conecte con alguna otra universidad para ver en dónde están haciendo coils vinculados con mi disciplina o asociados que podría yo trabajar con ellos o con ellas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pablo Benetone por sus aportes y por este espacio de compartir que ha sido muy, muy rico. Hoy estamos aquí en un grupo, un espacio donde nos encontramos Muy, personas muy intercultural, muy muy intercultural. intercultural, ¿verdad? Y eso, pues, qué dicha, qué provechoso que podamos compartir conocimientos y que podamos enlazarnos. Y pues, para cerrar, yo les quiero invitar a que conozcan más de este proyecto Erasmus Todos, que es para la transformación, para el desarrollo local sostenible que estamos desarrollando y llevando a cabo. En el chat les coloqué el enlace para que puedan visitarnos y puedan conocer un poco más, pues, de todas estas actividades que hemos estado desarrollando. Y nuevamente, doctor Pablo, muchísimas gracias por este espacio y por compartir sus conocimientos con cada uno de No, nosotros. por favor, un placer haber estado con todas y todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Y a y buen día y disposición. buenas tardes. Exacto. Bueno, muchas gracias. Adiós.